Existen diferentes configuraciones que uno puede asociar entre el aumento de la presión de aire en la válvula o en el actuador neumático y el resultado que se tiene en el fluido o en el flujo del fluido. ¿Cómo así? Mira, acá tenemos cuatro posibles configuraciones a tener presente. Cuando hay un aumento de la presión de aire en el cabezal de la válvula, y si este actuador es de acción directa, pues lo que vamos a tener es que el vástago es empujado. Si el tapón está encima del asiento, al empujarse el tapón, el resultado va a ser que se cierre la válvula. Esto se denomina, o sea, esta configuración la denominamos aire para cerrar. Es decir, para cerrar la válvula requiero aire. Y esto está usando un actuador directo porque aumenta la presión, el vástago se desplaza hacia abajo. En el caso de un actuador inverso, dijimos el aire ingresa por abajo, al aumentar la presión del aire, el vástago sube y al subir, la válvula queda abierta porque el tapón se desprende del asiento. Entonces, ¿aquí qué estoy originando? Que al aumentar la presión de aire, estoy abriendo la válvula. Esto se llama aire para abrir y está trabajando con un actuador inverso. Pero yo también podría configurarlo de esta manera, fíjense. Ahora el tapón ya no va a estar encima del asiento, sino va a estar por debajo del asiento. Aquí, cuando aumenta la presión de aire, el actuador o el vástago va a subir. Pero como el tapón está por debajo del asiento, al subir el vástago, el tapón se va a unir al asiento y se va a cerrar. Por lo tanto, acá tengo aire para cerrar con un actuador inverso. El de acá era aire para cerrar, pero con un actuador directo. Aquí inyecto aire, empujo el vástago hacia abajo, pero como el tapón está por debajo del asiento, pues la válvula se va a abrir. Esto vendría a ser aire para abrir con un actuador directo. Entonces, por eso le decía hace un momento que no siempre la configuración aquí del actuador, que es de si es un actuador directo o es un actuador inverso, eso no necesariamente está relacionado con que la válvula se abra o se cierre. Ahora va a depender también cómo está configurado el tapón con el asiento. ¿Está por encima o está por debajo? Entonces, como tengo aquí dos opciones, tengo cuatro posibilidades para poder configurar la válvula. ¿Cuál uno debería escoger? Otra vez eso va a depender del tipo de proceso que tenga. Por ejemplo, este de aquí. Este tipo de válvula requiere de aire, o sea, requiere de aumentar la presión de la señal neumática para que la válvula se abra. Si quiere que se abra más, tiene que aplicarle más presión de aire para que se abra más. Aire para abrir, usando un actuador directo. Desde el punto de vista de la seguridad, no de la operación, desde el punto de vista de la seguridad, esta configuración tiene una acción de seguridad llamada cerrado en falla. ¿Por qué se le dice cerrado en falla a esta configuración? Porque se supone que usted está suministrando el aire con una presión suficiente para empujar el vástago y de esta manera se abra, ¿verdad? Pero este aire viene de un dispositivo, de un suministro de aire comprimido que le proporciona. ¿Qué pasa si falla todo? No sé, pues algo ocurre, se va el fluido, se va el suministro eléctrico, falla el suministro de aire, lo que fuese. Hay una falla. Si hay una falla, la presión de este aire que está entrando va a caer. Es como que ya va a dejar de inyectarse aire a presión. Y si se deja de inyectar este aire a presión, ¿qué va a ocurrir? El resorte va a empujar el vástago hacia arriba, porque ya no encuentra esta fuerza de aire que le está empujando. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Que el tapón va a subir y se va a cerrar. Ante una falla del suministro de la fuente reguladora de la válvula se cierra. Esta es una válvula o una configuración cerrada en falla. No es la única, esta también es cerrada en falla, porque aquí yo estoy inyectando aire a presión y al inyectar el aire a presión, el vástago sube y la válvula se abre. Si algo falla en el suministro de aire, en algún componente, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta corriente de aire se va a anular, va a dejar de recibir esto. Y al ya no haber esta presión de aire, ¿qué va a hacer el resorte? Lo va a empujar hacia abajo. O sea, lo va a regresar a su estado, pues, a su estado muerto. ¿Y el estado muerto qué significa? En este caso, que el vástago va a bajar y el tapón va a cerrar y la válvula se cierra. Esa también es una configuración cerrada en falla. En cambio, estas dos son configuraciones abierto en falla. ¿Qué pasa si el suministro de aire se rompe o se detiene, ya no llega? Si ya no hay aire,
entonces el resorte va a actuar en dirección contraria y va a hacer que el vástago suba y la válvula va a quedar abierta. Ante una falla, la válvula queda abierta en falla. Lo mismo ocurre con esto. Y ya no hay suministro de aire aquí, entonces esto va a quedar abajo y por lo tanto va a quedar abierto. También es abierto en falla. Entonces, cuando uno diseña la válvula o establece qué válvula de control o cómo va a ser la configuración de la válvula de control en un sistema de procesos, de control de procesos, uno también tiene que ponerse a preguntar, si algo fallase en esta línea, ¿cómo quiero que quede la válvula? ¿Abierta o cerrada? Uno podría pensar cerrada, ¿no? Pero no siempre es así, ¿eh? Les explico. Por ejemplo, vamos a suponer de que esta válvula de aquí, por acá está circulando agua de refrigeración, que va hacia un equipo que genera mucho calor y que debe ser enfriado constantemente, porque si no la enfrías, esto puede explotar. Si algo falla, yo no voy a pretender que la válvula se cierre, pues. O sea, no me conviene que sea cerrada en falla, porque si este falla, la válvula se cierra, deja de suministrar agua fría a la otra unidad y va a tener problemas en la otra unidad, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué me conviene? Que la válvula sea abierta en falla, porque si es abierta en falla, si algo falla en el sistema de control, se corta ese suministro de aire, lo que fuese, la válvula va a quedar abierta, y al quedar abierta, el flujo de agua de refrigeración va a continuar hacia el equipo. Y yo prefiero que mi equipo, que el proceso que viene a continuación se dañe un poco porque, bueno, ha entrado mucha agua de refrigeración, a que el equipo entre en una situación crítica de sobrecalentamiento y donde puede explotar. Pues aquí, tal vez en esa situación me conviene que sea una válvula abierta en falla. Pero si fuese lo contrario, vamos a suponer de que este por acá está circulando un combustible y este combustible va hacia un quemador o hacia un horno, lo que fuese. Si algo falla, ¿qué hago? ¿Que se abra toda la válvula para que entre más combustible? No. Si algo está fallando, prefiero que se cierre la línea de combustible y se apaguen los hornos, ya pues ni modo, ¿no? A ver qué pasa. Ahí me conviene una válvula más bien cerrada en falla, como esta. Si se corta, si se interrumpe esta línea, entonces ¿qué va a ocurrir con la válvula? Se va a cerrar y se corta la línea de combustible y bueno, ya pues preferible a que no haya combustible en la siguiente unidad que está quemando, a que por alguna razón se abra la válvula completamente, ingrese más combustible y la cosa se complique adelante. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Por eso es que aquí juega un rol importante no solamente saber, no solamente enfocarme en la válvula, yo también tengo que enfocarme en qué cosa viene después de la válvula, cuál es el proceso que está a continuación, para que en función a eso ya siquiera pueda tomar una mejor decisión, ¿no?